Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os invito a que me acompañéis en este vídeo en el que os voy a hablar de las primeras lecturas del año. Pero bueno, antes de eso, y como siempre, dentro cabecera. Bueno, las razones por las que he decidido hacer este vídeo tan prontito tiene que ver con que de momento, en lo que llevo de año, no se me han entrecruzado ninguna de otras lecturas que fueran profesionales de trabajo y he podido dedicarme en estos primeros días a todas aquellas lecturas que yo quería leer por ocio, por mi cuenta, por algo que me llamaba la atención. Y la otra razón es básicamente porque me da la oportunidad de hacer aquellos resúmenes de mes que nunca puedo hacer por eso mismo, porque se me cruzan lecturas profesionales. Así que he decidido traeros las primeras 4 lecturas que he finalizado en lo que llevamos de año y estoy bastante contento con ellas porque hay bastante variedad, desde libros muy buenos, libros medios a libros muy malos y también son géneros un poco diferentes entre unos y otros. Así que como la variedad está al gusto y como la calidad o las apreciaciones que puedo hacer sobre las lecturas también son variadas, pues venga, me lanzo a ello y os presento estas primeras 4 lecturas en lo que llevábamos de año. Y empiezo, y ya lo digo, con la primera lectura del año, que además ha sido la que de momento es la mejor, que no es otra que Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Creo que lo he dicho bien, creo que ya también he hablado por encima, aunque sea solo mencionándola en libros anteriores, pero en esta ocasión quiero sumergirme un poco más en sus páginas porque me ha parecido una novela estupenda y porque ha roto todos mis sesgos y mis prejuicios ya en las primeras páginas que empecé a leer. ¿Y por qué? Bueno, pues por 2 motivos principales. Para empezar, porque tuvo muchísimo éxito allá por 2013, que fue cuando se publicó en España, y yo tengo una cierta reticencia porque ya he comprobado en muchas ocasiones que las novelas que tienen mucho éxito no suelen, o bueno, no quiero decir esto tampoco porque no es verdad, hay muchas novelas de mucho éxito que me han encantado y a la par me han parecido de mucha calidad, pero también hay muchas de mucho éxito que me han parecido auténticos podrios y que no he entendido nunca cómo puede ser que tengan tanto éxito debido a la mala calidad que desde mi punto de vista tienen. Así que a la hora de decidirme a leer esta novela, pues uno de mis primeros sesgos y una de mis primeras reticencias fue eso, el pedazo de éxito que estaba teniendo. Para continuar, es el sello en el que fue publicada, que no es otro que Literatura Random House. ¿Y por qué digo que este sello me produce una serie de prejuicios? Bueno, pues porque normalmente la mayoría de libros o muchos de los libros y muchos de los autores que se han publicado en este sello entran dentro de esa categoría de autores completamente prestigiosos, pero que, pues para mí, no lo valen. O no lo valen o están demasiado inflados más allá de que sí que tenga calidad su obra. Es decir, que entran dentro del campo de lo que a mí me parece directamente un esnobismo absoluto, que me entra un rechazo inveterado, un rechazo que no puedo controlar hacia ellos. Me ha sucedido también en muchas ocasiones que he conseguido sobreponerme a este sesgo, a este prejuicio, a este rechazo inveterado, he leído el libro y me ha encantado, pero en otras ocasiones he conseguido sobreponerme a ese sesgo solo para comprobar que sí, que ciertamente que el autor y la novela que estaba teniendo éxito en este sello, y os hablo en este sello en concreto porque lo he visto muy de cerca, realmente estaba dentro de los cánones que a mí me producen ese rechazo, es decir, ese esnobismo, ese me tiro un pedo y el mío no apesta porque yo soy la última Coca-Cola del desierto, que es la impresión que en muchas ocasiones me produce los libros que se publican en esta editorial, en este sello en concreto. Y por eso he tardado tanto en sumergirme en esta novela y en esta autora. Y la verdad es que me arrepiento mucho de no haberlo hecho antes, porque aquí me he encontrado un novelón, una novela maravillosa que me ha encantado desde muchos aspectos, que me ha parecido una novela redonda, desde sus personajes hasta la trama, pasando por cómo está escrito y cómo está redactado. Pero bueno, antes de eso, dejadme explicaros un poquito de qué va esta historia. Y es que esta es la historia de 2 personajes principalmente, pero centrados en una en concreto. Estos 2 principales personajes son, por un lado, Ifemelu y por otro lado, Techo. Utilizo el apelativo cariñoso que le da Ifemelu a su pareja, a Techo, porque recuerdo mucho mejor su nombre que el nombre nigeriano que tiene. ¿Por qué sí? Porque esta es una pareja de nigerianos. En un principio tenemos en el presente la historia de Ifemelu, que va hacia una peluquería a prepararse el pelo porque va
a viajar de vuelta a Níger después de haber estado 13 años, ella dice 15, pero eso tiene también una razón de ser, en Estados Unidos viviendo y prosperando. Y vuelve a casa. ¿Y por qué menciono el tema de la peluquería? Bueno, porque aquí es importantísimo el tema de tanto el pelo como una característica principal de las mujeres negras, como característica biológica, como característica anatómica, pero también como característica cultural y el impacto que puede tener ese peso cultural dentro de las mujeres africanas o dentro de las mujeres afroamericanas, en fin, de todos los afrodescendientes o todos aquellos de etnia o de raza negra, aunque a mí no me gusta hablar de raza porque la raza no existe. Somos todos parte de la misma especie que es básicamente el Homo sapiens. Pero en fin, me parece genial la forma que tiene de introducir un elemento que puede tener tanta connotación cultural y que puede despertar el racismo o incluso la ocultación de las propias personas que tienen un rasgo de este estilo para evitar ser denostados por una característica física, vamos, básicamente por el racismo. Pero bueno, no quiero incidir tanto en esto, pero es algo que es un leitmotiv que durante toda la novela se va repitiendo de una manera o de otra. Bien, con esto quería decir que empezamos en un presente de la novela en la que el personaje protagonista echa la vista atrás para contarnos desde ese punto de vista cómo ha sido su pasado, cómo fue su infancia en Nigeria, cómo conoció a Techo, que era compañero de clase, cómo llegó este compañero de clase y fue aceptado por todos, por ejemplo, y cómo era la sociedad nigeriana cuando ella era pequeña, para luego, más adelante, dentro de la propia novela, contraponerla con la sociedad nigeriana de la actualidad. A la par se van intercalando los capítulos o las partes en las que Techo, creo que era Z también, creo que su nombre era Ovince, pero no me hagáis mucho caso, lo tendría que comprobar, pero bueno, Techo Z nos cuenta también su historia y la relación que tuvo con Ifemelu y su propia experiencia, pero como emigrante o como emigrante ilegal en Londres, en UK, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Bueno, no puedo decir más sinónimos, que si no es que yo me paso. Así que en realidad tenemos dos experiencias contrapuestas. Por un lado, la de Ifemelu como emigrante en Estados Unidos, que además consigue subsistir y prosperar porque no solo consigue vivir de sus propios logros, sino que además le acaban dando una beca para estudiar, es decir, ella abre un blog y a través de ese blog enseña sus apreciaciones del mundo cultural en Estados Unidos como una persona negra no afrodescendiente y en contraposición, bueno, pues eso, como las cartas damascas, aquello que llega a un extranjero y se pone a explicarle a otro qué es lo que ve en ese mundo, en esa sociedad que no entiende. Y en cierta manera eso es lo que hace Ifemelu a través de su blog, en el que habla pues de relaciones sentimentales con personas de otra raza y también de otro entorno sociocultural y también otro background cultural, pero también sociocultural, a través de un ojo crítico que a la vez es divertido, pero que a la vez despierta un montón de extrañezas, que despierta también obviedades y que permite pues hacer casi un análisis antropológico y sociocultural del lugar en el que vive. Hay una cosa que me encanta que dice Ifemelu, que ella no se había dado cuenta que era negra hasta que llegó a Estados Unidos, que allí todo, la raza es completamente transversal. Y bueno, nada, eso me parece pues interesantísimo porque además incluso las entradas que te ponen a final de capítulo de cada capítulo tienen que ver con algo que te ha contado durante ese capítulo a la par que avanza, es decir, hace un ejercicio de avanzar en la historia cuando empieza, retroceder a ese pasado para volver a avanzar y en ese sentido la estructura de la novela me parece súper atractivo porque es muy rítmico en el sentido de que salta de un momento a otro y te permite pues eso, tener una visión panorámica de todo lo que es la vida de Ifemelu desde un punto de vista muy rico. No voy a entrar en detalles porque al final es una novela de casi 700 páginas que si entras en detalles pues le tendría que hacer una reseña concreta y pues no lo voy a hacer y tampoco quiero hacer muchos spoilers. ¿Qué saco yo de esta novela? Bueno, pues en realidad muchísimas cosas porque ha sido muy entretenida leerla, también ha sido muy enriquecedora leerla desde la perspectiva de cómo es el mundo visto a través de personas o de personajes que no tienen nada que ver con tu contexto sociocultural o con tu realidad como blanco, europeo, etcétera, y lo bien trasladado que está eso a una historia, pues eso, que tenga un interés, porque también hay un salseo, hay una historia de amor entre estos dos personajes, entre Ifemelu y entre Z, que funciona muy bien como motor de la trama y que permite que quieras estar sabiendo constantemente pues qué es lo que va a pasar y cómo va a suceder. Y además
el final me parece muy acertado porque podría haber continuado escribiendo ad eternum, pero hay un momento en que lo frena de una manera que me parece convincente. No diré más, solo os emplazo a que la leáis, a que la disfrutéis y a que, bueno, si ya la habéis leído, me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, porque para mí, ya os digo, tampoco llevo tantas lecturas este año, pero ha sido la mejor lectura en lo que llevo de las que os voy a enseñar. Así que nada, vamos a por la siguiente, que no es otra que esta, El asesino ciego de Margaret Atwood, que es un premio Booker. Bien, yo llevo mucho tiempo, creo que ya lo he confesado más de una vez, queriendo leer a Margaret Atwood y en concreto había hablado del cuento de la criada. Pero ¿qué pasa? Que el cuento de la criada es una historia que ya me la sé y no porque haya visto la serie, pero porque cuando ha tenido mucho éxito esta serie ha estado todo lleno de artículos alrededor de la serie, pero también artículos alrededor de eventos políticos y sociales que han ido ocurriendo que han puesto en contraposición ese evento político y social con el cuento de la criada. Y tendrías que encerrarte en una habitación para no saber de qué va exactamente pues esa distopía. Así que nada, en lugar de lanzarme por el cuento de la criada, que creo, vamos, que sería una historia muy trillada y que más o menos sabría lo que va a suceder y eso podría arruinarme parte de la lectura, decidí lanzarme a este El asesino ciego, porque entre otras cosas, pues tiene en el título algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que es pues lo que es el génesis de la novela negra, que es que haya un asesinato y que haya un asesino. Y que si en este caso tenemos al asesino ciego, es decir, quién es el malo, pues bueno, mejor que mejor y más aún me llama la atención. Además, si le sumas que es o que fue un premio Booker, creo que fue un premio Booker del 2000 o una cosa así, pues oye, creo que era una apuesta ganadora. Y os he de decir que ha sido una lectura, una buena lectura. No os diré que ha sido una lectura excelente porque no la he disfrutado tanto como la anterior o como lo que yo me esperaba de una autora como Margaret Atwood, pero no me ha costado leerme las 600 y pico páginas que tiene esta novela y la he disfrutado, como os decía antes. Pero es una historia que quizá no cautive a todos aquellos que hayan leído El cuento de la criada o que tengan unas expectativas muy altas de saber qué es lo que pueden encontrar en Margaret Atwood o en una obra de Margaret Atwood. Bien, ¿de qué va El asesino ciego? Bueno, pues tenemos de nuevo una estructura que está partida en diferentes partes en el tiempo, creo que, bueno, podría decir que son en 3 momentos del tiempo y que está intercalada con diferentes puntos de vista o perspectivas. Por un lado tenemos a 2 hermanas, principalmente una protagonista, y la historia familiar de ambas, hasta que una de ellas, la más joven, decide suicidarse 10 días después del final de la Segunda Guerra Mundial, tirándose con el coche de su hermana por un puente. Esto sucede en las primeras páginas, así que no es un spoiler. Así que pivotamos entre la vida familiar, la infancia de estas 2 hermanas, la juventud de estas 2 hermanas, hasta la muerte de una de ellas, por un lado, el momento actual de vejez de una de las hermanas, que es 1997 o 98, no estoy de todo seguro. La hermana que escribe en primera persona a modo de testamento ese pasado ya es una señora muy mayor, tiene 83, 84 años y está enferma y bueno, pues eso, está escribiendo una historia o su historia a modo de testamento y finalmente la historia o la novela de El asesino ciego, que es la novela que escribió esta hermana que se suicidó y que la hermana mayor que nos cuenta la historia publicó posteriormente. Esta novela, El asesino ciego, no la leemos directamente, sino que lo que leemos a través de los encuentros clandestinos de una pareja en hoteles, en pisos prestados, en diferentes lugares de mala muerte, en el que, aparte de disfrutarse el uno al otro y tener una relación un tanto tóxica desde mi punto de vista, él le cuenta a ella la historia del asesino ciego, que es un punto de ciencia ficción que tiene la novela, donde metafóricamente le está explicando a esta pareja su propia historia de clandestinidad y de imposibilidad de estar juntos y de etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que os decía, una buena novela que tampoco me ha volado la cabeza. Sí que me ha gustado, pero bueno, he visto enseguida el kit de lo que había o de lo que realmente quería esconder tras la intriga que pretende crear Margaret Atwood y principalmente ya sabía que estaba sucediendo. Sí que es cierto que es muy interesante porque te sitúa la acción en los años 30 y 40, 20, 30 y 40 de
Canadá, de la Primera Guerra Mundial, de la crisis de una familia que ha tenido mucho dinero y que va a menos, y de las, pues no sé, las guarradas familiares que se pueden hacer entre diferentes clanes para políticamente y económicamente, pues crecer. Al final hay 3 o 4 secretos bastante sórdidos que también, como lector, te los vas oliendo conforme avanza la historia, pero que desde mi punto de vista no me supuso una sorpresa. Pero esto no es problema porque la he disfrutado igual, ¿eh? Pero por eso creo también que muchos lectores que no se huelan lo que está plantando, las semillas que está plantando ahí Margaret Atwood, disfrutarán mucho con los giros finales y con cómo se destapa la trama. Así que nada, ninguna crítica más y sí estar contento por haber leído a Margaret Atwood en este inicio de 2024. Y ahora vamos con mi tercera lectura y mi primera novela negra en lo que llevamos de año, que es Las hermanas Jacobs de Benjamin Black. Bien, he oído muchas cosas buenas de Benjamin Black y lo que puedo decir desde el principio es que las he confirmado con esta novela. La he disfrutado muchísimo, me ha encantado en muchos aspectos, desde el laconismo del propio Benjamin Black a la hora de escribir y de presentarnos una atmósfera de un Dublín de los años 50, como el propio caso, la trama que nos plantea y la resolución de la misma. Me creo sus personajes, entiendo completamente las motivaciones y los conflictos que sufren y la propia idiosincrasia que tienen como dublineses, como irlandeses en esta novela. De dónde viene cada uno, la diferencia de cada uno y cómo se relacionan entre ellos, por qué se odian, por qué no se soportan, por qué pasa lo que pasa, y no necesito que me pongas 800 páginas para crear ese tipo de, bueno, pues para que vea que haya una cierta calidad o para que yo me crea y no se me rompa la verosimilitud en una novela de una novela negra o en cualquier novela, pero en este caso este autor consigue con pocas páginas lo que otros autores no consiguen con 200 páginas más. Pues estoy hablando de un libro que tiene quizá pues unas 340 páginas, una cosa así, que en realidad si lo maquetasen más pequeño sería mucho menos, porque se lee súper rápido, porque, o lo que os decía, los personajes son completamente entendibles, inteligibles, y no entras en conflicto con ellos por más que no empatices. Y tienes una trama, por un lado, que funciona en 2 niveles. Una parte histórica que te estás oliendo desde el principio y, por otro lado, la parte real, de mundo real, ordinario, con la que te topas al final de esta novela, que para mí es lo que mejor tiene, es decir, la resolución del caso. Me ha parecido soberbia en muchos sentidos. Pero bueno, ¿de qué va esto? Porque estoy hablando ya de la novela en general, pero no os digo de dónde parte la cosa. Bueno, encuentran a una chica, una de las Jacobs, es decir, Rosa Jacobs, muerta dentro de un cobertizo que se utiliza de garaje o que ella ha alquilado como garaje, y todo indica a que puede haber sido un suicidio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido intoxicada con monóxido de carbono, ya sabéis, es aquello de poner, bueno, no voy a hablar de ese tipo de cosas, pero bueno, intoxicada con monóxido de carbono y, bueno, antes de dar por cerrado el caso y pensar que ha sido un suicidio, el forense Quirk, uno de los protagonistas, que está bastante chungo porque hace 6 meses mataron a su mujer delante de sus narices en un bar en España, que esto me parece curioso y es llamativo, imagino que forma parte del libro anterior, pero claro, aquí estamos recogiendo las consecuencias de un acto tan atroz y tan traumatizante en este personaje. Bueno, pues Quirk, cuando le hace la autopsia al cadáver de Rosa Jacobs, ve que tiene un montón de moratones en la zona de la boca, y eso le lleva a pensar que ha sido inducido ese suicidio, que le han colocado de manera que creyese todo el mundo que se había suicidado. Pero por ciertos motivos, más allá de los moratones que os decía, Quirk acaba dictaminando que aquello no es un suicidio, porque además Rosa Jacobs es una tipa contestataria, que es de origen judío y parece que está conectada con la investigación de lo que está sucediendo en Irlanda y en Israel en aquella época, algo que tiene que ver con programas atómicos, etcétera, etcétera. No os voy a contar más y solo os voy a emplazar a que os leáis esta novela porque de verdad es cortita, pues con un estilo muy lacónico y muy directo que entra muy bien, que te permite, si no empatizas con los personajes, bueno, pues no empatizas con los personajes, pero sí que te permite entenderlos muy bien y pues no sé, ¿qué más le puedes pedir a una novela negra para que no te decepcione?
para que no te, yo qué sé, deje diciendo, es que no me creo nada de lo que me estás contando. Bueno, pues para antes de que te encuentres una novela negra que, bueno, en este caso está teniendo bastante éxito, si no estoy mal informado, pero oye, antes de que te encuentres con una novela negra que está teniendo muchísimo éxito y que te topes con un, no sé, una porquería de novela, pues yo qué sé, llévate esta casa. Así que nada, aquí lo dejo, Las hermanas Jacobs de Benjamin Black. Y ahora voy a por la siguiente y última lectura en lo que llevamos de mes, que aquí, en contraposición a lo que os decía con Las hermanas Jacob, tenemos una novela que pretende ser una novela negra, pretende ser un thriller, pero antes que titularse No mentirás de Blas Ruiz Grau, debería titularse No me leerás. Eso ya lo he dicho en un par de ocasiones en otras redes sociales, pero ahora os voy a explicar por qué creo que esta no es una buena novela negra. Me vais a perdonar, me va a perdonar el autor por decir esto, porque yo sé lo que significa una mala crítica cuando has puesto todo de tu parte para escribir una novela y toda la ilusión que hay detrás y pues todas las expectativas que tienes. Pero aquí hay dos cosas que hacen que pues igual pueda ser un poco cruel, pero no pretendo ser cruel, que pueda ser un poco duro. Para empezar, es una novela que tiene suficientes elementos que me parecen de escritor novel o de mal escritor o de no saber escribir o de estar fuera de lo que es la literatura como para que no quiera arriesgar mi credibilidad diciendo que hay bueno, no sé qué, no sé cuántos, simplemente por no herir los sentimientos de quien lo ha escrito. Y para continuar, es un libro que en su edición séptima me lo he leído yo. Es decir, que este libro que tiene un par de años en aquel momento tenía 7 ediciones. Eso quiere decir que si ha continuado con el éxito, ahora tendrá muchísimas más. Y ha tenido muchísimo éxito y se ha forrado. Yo creo que el impacto que pueda tener mi crítica en sus ventas es mínimo. Y quizás si lo tiene en su orgullo o en su amor propio. Pero bueno, oye, mira, al final estás vendiendo muchísimo. Así que siento si te molesta lo que voy a decir ahora de tu novela. En fin, que me dejo de excusas y vamos a por ello. Bien, para empezar voy a daros 4 pinceladas de la trama de esta historia. La anécdota parte del suicidio de un tal Fernando Lorenzo en un pueblecito de Alicante que tiene como nombre Mors. Este suicidio deja un mensaje para su hijo, que es un superabogado de éxito en la capital, en Madrid, que es Carlos Lorenzo, y al que no ve desde hace 18 años. Carlos Lorenzo, que es este abogado de éxito, que es un poco estupidín y que además tiene 250.000 manías, decide ir a hacerse cargo del cadáver de su padre y que le expliquen qué ha pasado. A partir de ahí entrará en juego un asesino en serie que utilizará este cadáver de este primer muerto para ir cargándose a otras personas que están involucradas en una trama del pasado que tendremos que ir descifrando a través de los ojos de Nicolás Valdés, que es el detective icónico de este escritor, y acabaremos viendo que este asesino mata copiando a asesinos conocidos o muy famosos o muy reputados asesinos en serie españoles, es decir, un poco como copycat. Bien, lo que os decía, esta trama podría tener interés porque tiene un asesino en serie, porque hay un misterio, porque hay algo del pasado que nos llama la atención y que puede ser la génesis de lo que está sucediendo ahora, pero acaba mezclándose de forma tan exagerada, tan batiburrillo, que se rompe completamente la inverosimilitud y que entras dentro de esas alocadas tramas a las que nos tienen acostumbradas los thrillers de novela negra actuales de autores medio jóvenes o jóvenes actuales españoles, que no te crees nada, que el punto de credulidad es tan loco que parece un mal capítulo de Mentes Criminales o de cualquiera de estas obras que intentan explotar a los asesinos en serie de una manera que cualquiera que haya leído algo o sepa algo de asesinos en serie diga, ya, para ver fantasía, no, es que ni eso, porque la fantasía por lo menos tiene verosimilitud. Así que por un lado está eso, la trama, no te crees nada. Aparte de que, oye, si quieres tomar e inspirarte en argumentos de películas americanas, me parece muy bien. Porque aquí tenemos las mezclas más, pues yo qué sé, Copycat, esa película de Sigourney Weaver, Holly Hunter, donde había un asesino en serie que se dedicaba a copiar a diferentes asesinos míticos de Estados Unidos, que amenazaba a una perfiladora que tenía agorafobia desde el último ataque de un asesino en serie que consiguió sobrevivir, con, por ejemplo, Las dos caras de la verdad, ese peliculón donde sale Richard Gere y Edward Norton, por el que recibió la primera nominación al Oscar por el papel que hacía de monaguillo traumatizado. Así que, oye, si quieres utilizar este tipo de argumentos, a mí me parece genial, pero recíclalos un poco
poco, porque si no lo reciclas se ve demasiado que no se te ha ocurrido nada por tu cuenta y que has empezado a coger ideas de un sitio y de otro. Y oye, si no es para dar una vuelta de tuerca y para hacerlas crecer de una manera interesante, es mejor que no se reciclen y se fusilen contenidos de otras películas, de otras novelas, de etcétera, etcétera. Así que, yo qué sé, por lo menos que si lo haces que no te vea el plumero. Eso en cuanto a la trama y el argumento. Para seguir, los personajes. ¿Qué les pasa a estos personajes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué experimentan esa explosión de emociones con algo que es tan ordinario como cruzar la calle? ¿Y por qué mantienen esa explosión hasta el parangón cuando se encuentran el cadáver decapitado de una de las víctimas? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los protagonistas de esta historia van pasados de vueltas, pero van pasados de vueltas ante hechos completamente nimios. Y cuando hay hechos completamente extraordinarios y traumatizantes, pues oye, ¿qué más da? Pero si ahí vas pasado de vueltas para una cosa y para la otra. ¿Qué me estás contando? Me estás dando una serie de características de tus personajes para luego traicionarlos intentando elevar la temperatura emocional de una escena que no tiene temperatura emocional o que no debería tener tanta. Acaban siendo exageradísimos. Por no seguir con los diálogos. Los diálogos no tienen maña ni talento ninguno. ¿Cómo puede ser que dos personajes que en teoría se conocen porque son compañeros de piso, porque son amigos, acaben diciéndose el uno al otro cosas que ya saben el uno al otro? ¿Cómo puede ser? Bueno, es que no debería ser. Lo que sucede aquí es que el escritor no sabe cómo colar su información y la mete en los diálogos de los protagonistas para que el lector sepa lo que él quiere que sepa, en lugar de colar esa información de una manera que sea subrepticia y el lector le llegue sin que sus protagonistas se tengan que exponer. Eso es falta de talento o falta de, yo qué sé, experiencia a la hora de escribir. Hay que tener un poquito más de habilidad a la hora de escribir diálogos. De la misma manera que cuando te documentas para algo, no tienes por qué poner toda la documentación para trasladar la información al lector. Al lector no le tiene por qué interesar. Me parece genial que hayas estudiado muchísimo para saber cómo son todas las técnicas forenses al dedillo. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? A mí qué me importa que empiecen a hacer un barrido elíptico. ¿O qué me importa qué tal? Si eso no está añadiendo nada a la trama. Si a mí con una frase de los forenses procesaron la escena, tengo suficiente, dame las conclusiones. No me enseñes todo lo que has aprendido tú para poder saber qué es lo que hacen los forenses porque quieres quedar bien delante del lector. Porque no sirve para nada, porque entorpece completamente la trama y porque evidencia que no sabes cómo discriminar la información entre una cosa y la otra. Así que no me lo infles. Y eso no me lleva al resto. ¿Por qué tanta escena inflada? No es necesario tanta escena. No necesitas 600 páginas para contar esta historia. No, no lo necesitas. ¿Por qué? ¿Para qué? Si con la mitad y con cómo has contado que son tus protagonistas y la trama que me has puesto, tengo más que suficiente. Le quitas 200 páginas a esta novela y tienes más que suficiente. Más allá de, yo qué sé, el sinsentido de las razones de los conflictos que tienen los protagonistas o los personajes. Está bien que quieras tener una novela coral dentro de esta historia y que haya diferentes focos, pero no funciona. No funciona. Estamos ante una novela que no entiendo cómo ha tenido el éxito que ha tenido, pero oye, mira, se ve que funciona. He visto tanto en Goodreads como en Amazon que tiene muy buenas críticas y que la ponen por las nubes. Así que, oye, felicidades, pero realmente no está bien. No estoy diciendo que me guste, estoy hablando de rasgos objetivos que hacen que para mí la novela, bueno, es que yo no sé por qué digo para mí, estoy hablando de rasgos objetivos que hacen que sea mala. Y lo que no entiendo, lo que para mí no entiendo, es el éxito que ha tenido. Así que, bueno, es que además esta creo que es la primera de una serie, por la que llevan ya 4 o 5 más y que les está funcionando súper bien. Adelante, oye, pero yo lo tengo que decir. A mí esta novela ha sido una de las grandes decepciones, creo que lo será por todo el año y estoy diciendo que estoy grabando esto a mitades de enero y me queda todo el año, creo que será una de las mayores decepciones de mis lecturas de este año. Pero bueno, yo no dejo mi empeño. Quiero seguir leyendo novela negra actual de autores españoles. Mi esperanza es que conseguiré encontrar algún autor español que merezca la pena, que me guste, que creo que trabaje bien y que, pues oye, no cometa los errores que os he enunciado en los que he visto en esta novela. Así que nada, oye, ¿qué os voy a decir? Es una pena, pero es lo que hay. A mí me parece que más que no mentirás es no me leerás. Pero si la queréis leer, adelante. Y si la habéis leído y os ha gustado, oye, genial, dejádmelo ahí abajo.
déjamelo en los comentarios, hablemoslo, pero bueno, yo qué sé, yo en esta posición me siento muy cómodo, en la posición de haber analizado una novela y haberle encontrado lo que le he encontrado. De cualquier manera, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las primeras lecturas de este 2024. Estoy bastante contento porque voy a un buen ritmo, porque he tenido variedad, porque está bien tener novelas que disfrutas muchísimo y novelas que te parecen horrorosas. La suerte de esta, y perdona que vuelva, es que aunque sea larga la he conseguido acabar. Así que, oye, no la he dejado a medias, algo es algo. También es porque, en cierta manera, estaba practicando mi lectura en diagonal, porque no era necesario leer cada una de las palabras, y esto lo confieso aquí. Pero, en fin, que estas son mis primeras lecturas del año, que espero que os haya gustado este vídeo, que me pongáis en los comentarios lo que os dé la gana, y que, qué sé yo, que sigamos compartiendo estos momentos, y pues eso, que os deseo un felicísimo día, y que os mando un besazo enorme. ¡Mua!